¿Ya apartaron su fecha? Apártenla, no les cuesta nada. Van a venir y a convivir un ratito, pero también tenemos una reunión porque un mes después vamos a tener nuestro aniversario y también ya estamos trabajando con otro equipo de hermanos que nos están ayudando con esa tarea. Entonces vamos a terminar 9:50 para platicar un rato y ver los avances de eso. Entonces vamos a orar, hermanos, para poner no solo la clase, sino todo este servicio de adoración en manos del Señor y preparemos nuestro ser a través de esta oración inicial. Oremos. Padre, gracias por la bendición que nos das de poder comenzar este domingo, este primer día de la semana, adorándote. Ayúdanos a comprender cómo nosotros no estamos terminando una semana laboral, si bien es cierto, para muchos es así. Hoy es un día de descanso, pero espiritualmente nosotros comenzamos la semana en este día, dándote gracias, Señor, por todas las bendiciones recibidas en la semana que ha concluido. Y qué mejor manera de hacerlo cada domingo, Señor, que nos das la oportunidad de hacerlo, que es venir a darte gracias. Que cada persona lo vaya comprendiendo, desde los más pequeños al ser instruidos por sus padres, que los jóvenes también en tu gracia vayan comprendiendo, Padre, cómo culminamos una semana y la iniciamos cada domingo cuando nos reunimos y participamos de un servicio de adoración. Ayúdanos también a comprender que eres tú el centro de este servicio, que eres tú el objeto único de adoración que tenemos en este tiempo, pero tú nos conoces más que nadie y sabes que somos humanos y que nos cuesta trabajo rendirte completa y plena adoración, y por eso utilizamos estos momentos, estos instantes para que nos ayudes, Espíritu Santo, con el poder de tu palabra, a ser controlados por ti, ser obedientes a ti y participar de este servicio de la manera más digna posible y que te agrade. Esto es de manera individual, para que al hacerlo, Señor, de manera individual lo podamos hacer de manera comunitaria, conjunta, y que tú te agrades. Ayúdanos a recordar que tu palabra dice que cuando la iglesia local se reúne, los ángeles, principados y potestades están atentos a cómo tu iglesia adora. Así que podamos ser de buen testimonio, no solo para las entes celestes, sino también como testimonio para las personas que tal vez tú sigas trayendo a esta iglesia. Ayúdanos. No podemos hacerlo solo, ni en nuestras fuerzas, ni en la carne. Así que controla todo nuestro ser y permítenos adorarte como solo tú te mereces, y que de todas las formas que estamos aprendiendo cómo adorarte, de todas participemos cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor, todo esto, y ponemos también en tus manos esta clase. Estamos aprendiendo cómo servirnos y vivir en los mandatos unos a otros. Permítenos no solo aprender intelectualmente, sino practicar cada uno de estos mandatos. Señor, te pedimos estas cosas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, hermanos, acompáñenme por favor a Efesios capítulo 4, versículo 25. Ayúdenme buscando Efesios capítulo 4, versículo 25. Y vamos a darle lectura. Si quieren, me ayudan, vamos a hacer esto un poquito más activo. Próximo sábado tenemos reunión de matrimonios, estudio de matrimonios, y vamos a trabajar con material. Y ya en la medida posible, ahí sigan orando por nosotros para que también estas clases les demos un manual y puedan ir también teniendo material para llenar espacios y se pueda participar de la clase
un poquito más activamente y también lo puedan tener como un material que en algún tiempo ustedes puedan enriquecer y dar también en la medida de lo posible. Efesios 4, versículos 25 al 32. Vamos a comenzar aquí de este lado, de mi lado izquierdo, el lado derecho. Si ya lo tienen, vamos a leer del versículo 25 al 32. Y bueno, pues yo iba a empezar con nuestro hermano Juan, pero ya que se están acomodando nuestras hermanas Mancera, bueno, menos Jackie porque tiene su cafecito ahí, pero Efesios 4, 25, nuestro hermano Juan, 26, nuestra hermana Mara, ¿sí? 27, Jackie, 28, Juan, 29, hermana Claudia, 30, hermano Miguel. Chicas, ¿tienen Biblia ahí? 31 y 32, ¿ok? O sea, en esas hermosas familias vamos a leer el versículo, el pasaje completo, donde viene incluido el mandato de esta mañana. Entonces, vamos a leer juntos, en silencio, acompañando a nuestros hermanos. Adelante, hermano Juan. Efesios 4, 25. Amén. Ok, entonces a nosotros nos atañe el versículo 25, que en la versión, la Nueva Biblia de las Américas, dice, como lo leyó nuestro hermano Juan: por tanto, comienza el apóstol Pablo, dejando a un lado la mentira, hablen verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Entonces, el objetivo de la clase de esta mañana es que todos nosotros como creyentes comprendamos, hermanos, la importancia, escuchen esto, la importancia teológica y práctica de hablar la verdad en la comunidad de la gracia. La importancia teológica y práctica de hablar la verdad en la comunidad. Si es vital hablar verdad en todos lados, hoy vamos a centrarnos en por qué es importante teológicamente cuando practicamos hablar la verdad entre nosotros como hermanos. Porque esto demuestra una expresión de la nueva vida en Cristo. Y también a que cada uno de nosotros nos comprometamos a practicar la veracidad de nuestras relaciones diarias, ya en el hogar, en nuestro trabajo, y que así podamos edificar el cuerpo de Cristo. Entonces, esa es la meta de esta clase, ¿ok? Que podamos comprender la importancia teológica, no la importancia intelectual de entender el texto, que es importante, pero si nos quedamos solo en eso, sin reflexionar acerca de la verdad teológica detrás de esto, de la reflexión de lo que dice Dios de esto, a veces se queda todo en la parte intelectual, y eso es lo que no queremos. Entonces, imagina un cuerpo, el tuyo, en donde de repente comience a pasar algo en tu cerebro. A veces a lo mejor pasa, ¿no? Pero que esto fuera un tipo de enfermedad, en el que los nervios envían mensajes falsos al cerebro. ¿Te puedes imaginar que tu cerebro esté mandando mensajes falsos al cerebro? Que tu pie pisara fuego, pero el cerebro te dice no pasa nada. ¿Qué pasaría con tu piecito? Pero por un mensaje que tu cerebro te está dando falso, equivocado.
El estómago está vacío, pero los nervios informan, ya estás lleno. Eso de repente pasa con la bulimia, la anorexia. Hermanos, si esto pasara, el cuerpo entero se autodestruiría, ¿te das cuenta? Subraya esto en tu mente, se autodestruiría ese cuerpo. Eso mismo ocurre en la iglesia cuando los miembros se mienten unos a otros. El cuerpo de Cristo queda desorientado, enfermo y debilitado. O sea, esa imagen de la ilustración de tu propio cuerpo, pensando en que te esté dando mensajes, le esté dando mensajes a tu cuerpo equivocados, ahora ilústralo en tu imagen en que exactamente pasa lo mismo en la iglesia, pensando en que la iglesia es el cuerpo de Cristo, donde Él es la cabeza. Entonces la iglesia puede estar debilitada, puede estar desorientada y enferma cuando hay mentira entre los miembros. Y a veces no somos conscientes que desde el saludo, ¿verdad? A veces no sabemos cómo contestar a ese formalismo que a veces entre creyentes, hola, buenos días, ¿cómo estás, hermano? ¿Cómo estás, hermana? Y es por automático decir ¿qué? Bien, ¿no? No se trata, hermanos, de que en ese momento desarrolles toda tu vida por completo, tu semana, tus dificultades, pero ve cómo a veces ese bien en realidad no nos transporta. Digo, a veces es por el tiempo, estamos saludando simplemente, pero me refiero a que a veces guardamos ese bien para como una protección, para que pues nada más saludemos, bien, hermano, gracias, y tú, y luego, ¿no? Le devolvemos la pregunta, pero así vivimos. Entonces comienza con una simple frase en un saludo, estoy poniendo el ejemplo del saludo, en que evitamos en algún momento hablar verdad entre nosotros. A veces no pasa nada si dices, pues normalmente tengo un mes que estoy bien, ¿no? Para que te justifiques, pero hoy en especial me siento cansado, porque a lo mejor estás así, vengo desanimado, estoy triste, ¿no? No se trata tampoco de que te victimices, me refiero a esa parte de sinceridad, transparencia, en que debemos comenzar a vivir como iglesia, hermanos. Estoy hablando solo del saludo, pero hay veces otro tipo de acercamientos en donde hay cierta barrera, hay cierto, límites en donde no nos damos cuenta que somos mentirosos unos a otros. ¿Qué pasa con el cuerpo así? Se desorienta, se debilita, se enferma. Estaba platicando apenas ayer con un hermano de una iglesia de muy buena, sana doctrina, de un seminario que los pastores son del Seminario Teológico Reformado, y está dividida la iglesia. O sea, nada garantiza, ¿verdad? La sana doctrina no garantiza si no obedecemos. Y estaba meditando en lo que respecta a hablar verdad entre unos a otros, y platicando un poquito del contexto. Voy a seguir recibiendo el chisme completo, porque a nosotros nos ayuda, no es chisme, es decir, como pastores, cómo cuidamos las iglesias, cómo está la iglesia en lo que respecta, pero vean dónde comienza, con relaciones falsas y mentirosas entre nosotros. El pastor Josías Grauman da esta clase en Grace en español, y él comienza hablando de que todo surge del orgullo, porque el orgullo nos pone esa careta para no hablar verdad entre nosotros. En un mundo dominado por la mentira, si somos honestos, el cristiano es llamado a ser un portavoz de la verdad, y especialmente dentro de la iglesia. Como dijo Agustín de Hipona, escucha, cuando se pierde la verdad, se pierde todo fundamento de confianza. Medítalo. Cuando se pierde la verdad, se pierde todo fundamento de confianza. Y sin confianza no puede haber amor verdadero. Y a veces son pequeñas semillitas de falsedad en nuestras relaciones que van abriendo brechas entre nosotros. Y lo que comenzó en algo como con mucha confianza, en donde empieza a haber mentiras, apariencia, falsedad, empieza a haber estas brechas entre nosotros cada vez más amplias. Revisa tus relaciones con todos los hermanos de la iglesia y ve con quién te puede estar pasando eso.
Si es fácil pensar en una ilustración, es que tal hermano, tal hermana, pues no me cae bien, no tengo por qué abrir mi corazón. Nadie te está diciendo verdad en absoluto, estamos con principios de verdad, de tu sinceridad y transparencia, siendo prudente en esos casos difíciles, pero revisa cómo tal vez en el tiempo que tengas congregándote en esta iglesia local, algunas relaciones que eran estrechas, tú de manera particular, ¿cuánto has participado con tu falsedad para que esas relaciones estén abriendo la brecha? Revísalo, medítalo, pero corrige. Entonces, leímos, hermanos, los versículos 25 al 32, pero Pablo desde el versículo 17 se encuentra en una sección donde desarrolla cómo se manifiesta la vida nueva en Cristo en contraste con la vieja vida. Entonces, de los versículos 17 al 32, que acabamos de terminar de leer el versículo 32, es una exhortación del apóstol Pablo a los efesios para dejar el viejo hombre y revestirse del nuevo hombre que somos. Efesios 4, 25 al 32 hace aplicaciones prácticas de esa nueva vida. Y si lo oyeron o lo vieron en su lectura, acompañando la lectura de mis hermanos, nos dice hablar verdad, controlar la ira, trabajar honestamente, hablar palabras edificantes, evitar la amargura. O sea, por eso entonces, aunque el pasaje en sí es solo el versículo 25 que vamos a estudiar esta mañana, la unidad literaria es Efesios 4, 25 al 32. Y de mayor amplitud del 17 al 32. Y esto significa que para la enseñanza podemos exponer solo el versículo 35 como un mandamiento específico de 5, que hay hasta el versículo 32. Pero mostramos cómo forma parte de una lista de 5 exhortaciones de Pablo sobre cómo vivir la nueva vida en comunidad. Porque Pablo es específico en este texto. Cómo vivir la nueva vida en comunidad, en la iglesia local. Y lo puedes aplicar a tu vida en comunidad en el hogar o en el trabajo o en tu vecindario. Lo puedes aplicar, pero Pablo en los versículos desde el 17 al 32 está hablando de exhortaciones, de mandatos de parte de Dios para nosotros, de que hay que desvestirse. Ya estamos desvestidos del viejo hombre, pero ¿cómo mostramos que estamos vestidos con esa nueva naturaleza que tenemos? Así que pudiéramos resumir que como miembros del cuerpo de Cristo, debemos hablar la verdad unos a otros, porque hemos sido llamados a dejar la mentira y a vivir en justicia y santidad. O sea, hemos sido llamados a dejar la mentira. Solito o solita, contéstate ahí sentado. ¿Cuándo fue la última mentira que hablaste? Yo sé que no la practican, que luchan, que saben que la mentira es mala. Pero ¿cuándo fue la última mentira que hablaste en la semana? Hace rato, ¿no? Ayer en la noche, en el día, me acuerdo, pero fue espontánea, fue una mentirita blanca, ¿no? Fue para no lastimar. ¿Cuándo fue la última mentira? Ahora, en otro contexto que vamos a estudiar en nuestro pasaje, tú puedes presumir que eres muy honesto, honesta, que eres muy transparente, pero no hablas la verdad en amor. Ayúdenme a ver el versículo 15 de Efesios 4. ¿Quién me ayuda a leerlo? Efesios 15, 4, versículo 15, véanlo ustedes. ¿Qué dice? O sea, la verdad hay que hablarla también ¿en qué? En amor. Entonces muchos pudiéramos jactarnos, no, es que yo soy muy honesto, yo soy directo, directa, pero no hablas la verdad en amor. Entonces es el otro extremo que hay que evitar y vamos a ampliar hoy en nuestra aplicación. Entonces, ¿qué vemos en nuestro pasaje de Efesios 4:25? 3 prácticas, hermanos, para hablar la verdad los unos a los otros, que nos ayudarán a vivir vestidos en justicia y santidad.
3 prácticas para hablar la verdad, o sea, 3 cosas que debemos hacer para hablar la verdad los unos a los otros en la iglesia, que nos ayudarán a vivir vestidos en justicia y santidad cada vez que nos reunimos. O sea, imagínense que aunque yo venga de traje, de corbata, bañado, perfumado, rasurado, no hable la verdad. Entonces mi vestimenta superficial es esta, pero me están viendo como un mentiroso. Y tenemos que tener cuidado de no vernos así cada vez que nos reunimos. ¿Cuáles son esas 3 prácticas? En la primera parte del versículo 25 hay una prohibición. En la segunda parte del versículo 25 hay una exhortación. Y en la tercera parte hay una motivación. ¿Ok? Entonces vamos a ver en primer lugar la prohibición. Y esto lo vemos, hermanos, en la frase: dejen a un lado la mentira. Por tanto, dejen a un lado la mentira. Y ese por tanto es una conjunción en griego que es la palabra dio. Puede traducirse por lo cual, por esta razón. Y es importante porque en el Nuevo Testamento aparece 27 veces y casi siempre introduce una consecuencia lógica. Y se acuerdan que Efesios 4:25 nos conecta directamente con lo que se dice entre los versículos 17 al 24. O sea, Pablo estuviera diciendo, por lo que les acabo de decir de los versículos 17 al 24, porque han sido revestidos del nuevo hombre en Cristo, versículo 25 en adelante, ahora deben vivir conforme a esa nueva identidad, comenzando dejando la mentira. Dejando la mentira. Entonces por tanto funciona como un puente que nos va a ayudar, en primer lugar, escuchen esto muy importante, a que este primer mandato, dejen la mentira, no se trata de moralismo. O sea, de que pensemos, Pablo les está diciendo a los efesios, dejen de mentir porque es malo. Eso es moralismo. No, él no tiene esa intención. Y tenemos que evitar ese error de enseñarlo así, de vivir de esa manera, de que pensemos que, es que no miento porque es malo. No, sino que al ser creyente, siendo de identidad, una nueva identidad en Cristo, dejen de mentir porque ya no son parte del viejo hombre, sino del nuevo. Ese es el tema importante. Porque ustedes tienen una nueva vestidura en Cristo, dejen de mentir. Pero vean lo que dice. Pablo da por hecho entonces que los efesios, creyentes genuinos, ¿qué están haciendo? Mintiendo. No como práctica, sino que tienen periodos, caídas de mentira. Y entonces acéptenlo, dejen la mentira. Pero no como un mandato legalista de porque es del diablo, porque es de Dios, porque te vas a... No, sino porque ustedes tienen una nueva identidad. Pablo no dice dejen la mentira para convertirse en cristianos, sino como ya son cristianos, abandonen la mentira. Suena diferente, ¿te das cuenta? Pero esa es la interpretación correcta de este comienzo de este mandato. No es ese mandato por mandar. Entonces, esto subraya la lógica del evangelio, hermanos. Primero la gracia, después la obediencia. Primero la gracia, después la obediencia. Pero Pablo lo ha venido diciendo. Romanos 12:1 dice: por consiguiente, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo. Si ustedes ven el contexto, capítulos 1 al 11, está hablando de doctrina y ahora pasa a la práctica, a la vida cristiana. Colosenses 3, 9 y 10, yo se los leo, nada más los que anoten, apúntenlo como referencia. Dice algo parecido a lo de Efesios: no se mientan los unos a los otros, ya que se han despojado del viejo hombre con sus prácticas y se han revestido del nuevo. Como que Colosenses nos da más la idea, no solo de un mandato, sino la razón de ese mandato. Esa es como que la primera explicación de esta frase. Pero vamos a reflexionar a la luz de la Biblia, hermanos. Porque en la Biblia el patrón sigue siendo el mismo.
Dios actúa primero y el hombre responde. Si tú te das cuenta, Israel fue redimido de Egipto y después los lleva y les da mandatos para que los cumplan en la ley, los 10 mandamientos. Pero primero que los liberó. Y les dice, por esta libertad de la esclavitud del pecado que les di, por la esclavitud del gobierno en el que vivían oprimidos, ahora los traigo a un gobierno teocrático y esos son los mandatos. Así está haciendo Dios, así hace en la palabra. Te hace una nueva criatura, te muestra que eres una nueva criatura, continuamente te manifiesta que eres un creyente verdadero y te invita a que obedezcas el mandato. En este caso, vemos que es dejen la mentira. Y ese verbo dejar a un lado se usa exclusivamente para quitarse la ropa. ¿Se acuerdan que el tema es revístanse del nuevo hombre, despójense del viejo? Ya fueron despojados más bien del viejo, ahora pónganse, pero quítense esa ropa, no se la vuelvan a poner, no se vuelvan a vestir con ese pecado de mentira. Recuerden cómo se veían, que Dios les dé la gracia para verse sin que se sientan orgullosos de ser mentirosos. ¿Han visto a personas que se sienten orgullosos de ser mentirosos? Y ahorita vamos a ver a qué nivel, Quítense, despójense de la mentira, y sigue hablando hasta el versículo 32 de la ira, de la malicia, de los insultos, de las palabras groseras de su boca. Pero en caso específico, no se mientan los unos a los otros, ya que se han despojado del viejo hombre con sus prácticas. Y la palabra griega mentiras es de la palabra griega pseudo. ¿Han escuchado? Pseudo abogado, que es un abogado falso, que no tiene título, pero que está haciendo, ¿no? Pseudo doctor, más peligroso. Imagínate que estés en manos de uno. Ahora imagínate estar en manos de un pseudo cristiano, que te relaciones con un pseudo cristiano. Los mismos peligros se corren con un pseudo cristiano. Implica no solo, escuchen esto, implica no solo falsedad verbal, que es a veces donde limitamos la mentira. No, hermano. Sino toda forma de engaño. La hipocresía es mentira. ¿Y cuántas veces eres hipócrita? Yo no te imagino a nadie, la verdad, no piensa en todo lo bueno, yo así quiero pensar de todos, pero no me imagino a ninguno de ustedes, hombres o mujeres, hablando de mí en un grupo. Aparte de que no me edifican, no quiero pensar así, pero imagínense que si alguien aquí lo hiciera y que aquí venga y me saluda como si nada, muy tranquilo, muy tranquila, eso es hipocresía. Eso es mentira. Ya no vives así. Si eres nueva criatura, ya fuiste despojado de esas prácticas, quítalo. Despójate de la mentira, no solo de la verbal, sino de la hipocresía o distorsión de la realidad. ¿Cómo distorsionamos la realidad? Cuando podemos hablar y se trata de mentira. ¿Has engrandecido los pecados de alguien? Eso, exagerar en nuestra propia perspectiva de algo o de alguien, es mentira, exagerar. ¿Y a cuántos de nosotros no nos ha pasado, hermanos? Sobre todo porque sin que seamos condenados, Dios nos sacó de la paternidad del diablo. ¿Se acuerdan qué dijo Jesús? Y habló fuerte a los religiosos, su padre es el diablo, porque él habla mentira desde el principio. Pero ya no es nuestro padre el diablo. Dios nos despojó, nos quitó de esa paternidad. Tú eres un hijo, una hija de Dios. Es lo que Pablo le está diciendo a los efesios. Ustedes ya no se deben de vestir de mentira. En Juan 8:44 dice, ustedes son de su padre el diablo. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza porque es mentiroso y es el padre de mentira. Mentir entonces, hermanos, no es simple un mal hábito, es un acto satánico. Es volver a vestirse del viejo hombre. Tenemos que comprender que la mentira corrompe la confianza y destruye el testimonio cristiano.
¿Te acuerdas de la historia de Ananías y Zafiras allá en Hechos 5? Su mentira no fue piadosa ni inofensiva, fue un pecado mortal contra Dios y la iglesia. Si revisamos otra vez en la Biblia, hermanos, desde Génesis 3, entró la mentira en el mundo con Satanás, ¿te acuerdas? Pero Israel en el Antiguo Testamento fue llamado a ser un pueblo distinto. Y en uno de los mandamientos, en Éxodo 20, les dice, no darás falso testimonio contra tu prójimo. No darás falso testimonio contra tu prójimo. Y ampliamos, porque dice, es que yo lo que estoy diciendo del hermano o de la hermana no es mentira, es verdad. Ok, vámonos a Efesios 4:15. ¿Estás hablando en amor esa verdad? Porque a veces disfrazamos, tenemos que tener cuidado con eso, porque disfrazar es hipocresía, y hipocresía ¿qué es? Mentira. Tenemos que revisar bien. Cuando revisamos en la teología sistemática la doctrina del pecado, amortiología, la mentira es una expresión del pecado original que refleja el carácter del diablo, hermanos. No podemos ya reflejar ese carácter satánico. Nuestro viejo hombre estuvo pasado, marcado por el engaño, el nuevo por la verdad. Tenemos que pensar en eso. Mi nueva identidad me dice, despoja la mentira, habla verdad. Entonces, esa es la prohibición. Veamos ahora en segundo lugar la exhortación. Vean lo que dice el versículo 25 en la segunda parte. Hablen la verdad con su prójimo. Es una exhortación, es un mandato positivo. Y la palabra hablen es aletheia. Alelai, perdón. Y aletheia es verdad. ¿Con quién? Con su prójimo, es decir, con el cercano. Hablen verdad con quien se relacionan. Pero de manera especial en la comunidad de la fe, en nuestro contexto. Y no sé si lo habías notado, Pablo cita Zacarías 8:16. Quienes sean rápidos vayan, pero yo se los leo. Zacarías 8:16 dice, hablen verdad cada uno cual con su prójimo, juzguen en sus puertas juicios de verdad y de paz. Así que entonces, hermanos, la verdad no es solo ausencia de mentira, es conformidad con la realidad revelada por Dios. Pablo lo que está diciendo al recordar a Zacarías es, hablen con verdad porque esto garantiza la justicia y la paz en aquel tiempo en la comunidad del pacto. Pero se aplica, hermano, cada vez que introducimos una mentira en nuestro entorno, no se garantiza ni la justicia ni la paz en ese hogar, en ese trabajo o en esa iglesia. Imagínate una iglesia en guerra, no en paz, en injusticia por hablar mentira, por hablar falso testimonio de un prójimo. Imagínate, por ejemplo, creerle, hermano, me pasó, ¿no? Yo ya no estaba congregado en una iglesia, un año más de tiempo de ver a hermanos, y de repente el nuevo lugar a donde estoy me llama el pastor y me dice, oye, José Luis, pues, ¿qué crees? Que hay varios hermanos que te están acusando en el seminario. ¿De qué? Pues de esto y esto, pero ¿qué crees? Ya contaminaron a otros hermanos en la iglesia. Ok. ¿Y cuál es el caso en específico, pastor? No, pues mira, es el caso en particular. Ok, lo invito a la casa, pastor. Fue el pastor. Algunos conocieron a nuestro hermano Sergio García, lo llevó Sergio, de sorpresa. Tocaron y lo recibí, ahí estuvimos. Esta es tu dinámica, esto es lo que haces, esto es lo que hago. Que mandan a llamar a Ananías y Zafira, ahí está Gaby, que los llama el pastor y los exhortó de una manera tremenda. ¿Por qué creyeron las mentiras de Dios? Si ellos ya ni los ven ahora a la familia. ¿Cómo estás creyendo en eso? Una persona con odio en su corazón, sin ser trascendido,
hablar mentira y exagerar cosas. Pero ¿te imaginas que tú fueras yo? ¿Qué sentirías tú? Que alguien que tú sabes estás distanciado, oiga, yo sé que lo vi en Facebook, pastor, y fíjese que vamos a poner acaso aquí Rocío Vera, que es a la que estoy viendo, y un familiar de ella, esto hace. Y yo, válgame Dios, Rocío Vera hace eso. Y yo empiezo con el pastor Ascar, ¿qué crees que Rocío Vera? Y yo ya distorsione la verdad. ¿Dónde pongo a mi hermana Rocío? ¿Se dan cuenta? Pero ¿cómo caemos fácilmente? Podemos caer fácilmente en eso. Tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. Hablar la verdad entonces no significa tampoco brutalidad ni dureza, que es el otro aspecto. El versículo 15, como dijimos, ya enseñó que debe hacerse en amor. ¿Por qué, hermanos? Porque la verdad sin amor hiere. Pero el amor sin verdad engaña, ¿no es cierto? La comunidad cristiana necesita ambas cosas. La verdad con amor y el amor con verdad. El hablar verdad, entonces, repito, no se refiere solo a mentir, sino a promover la transparencia, la sinceridad y la justicia en nuestras relaciones. La iglesia debe ser un espacio seguro donde la verdad florece en amor, donde la verdad florece en amor. John Stott dice, la verdad se convierte en dura, escucha esto, la verdad se convierte en dura si no es suavizada por el amor. Y el amor se convierte en débil si no está fortalecido por la verdad. A veces es como nuestro Señor Jesucristo, imposible que se hable la verdad en amor y haya una reacción hostil. Pero normalmente utilizaba las Escrituras, un juicio en la palabra de Dios. Entonces también revisa esta mañana cómo reaccionas ante una verdad que para tu gusto fue dicha con dureza. Luego no nos acordamos, incluso, ¿no? A nivel pastoral, donde fuimos objeto de dureza diferente a la que a lo mejor ustedes pueden vivir con nosotros, y uno les dice algo aquí con mucha cautela, con prudencia, teniendo paciencia. Así somos aquí, hermanos. Yo conozco a mi hermano Ascari. Él aún más es más prudente que yo. Pero sentimos mal un mensaje, una respuesta. Aunque hayamos buscado la mejor opción para decirles algo. Un médico que no le dice al paciente la gravedad de su enfermedad, pues no le importa. El cristiano que calla la verdad por comodidad no ama a su hermano. Pero hay que decirla con amor. Procurar decirla con amor. Orar para decirla con amor. Veamos en último lugar la motivación. Ya vimos entonces la prohibición, la exhortación, vean ahora la motivación, porque somos miembros los unos de los otros. Porque somos miembros, ese es el motivo teológico. La Nueva Biblia de las Américas dice, recuerden que somos miembros los unos de los otros. O sea, no olviden. Y no está en negativo, está en positivo, ¿te das cuenta? Recuerda continuamente que perteneces eres un miembro de un cuerpo. Que no se te olvide que una mentira tuya puede afectar a todo el cuerpo. Ten cuidado, ten temor de que una mentira tuya pueda enfermar todo el cuerpo. Y a veces no somos conscientes de profundizar en eso. Y sobre todo porque hoy quiero que el Espíritu Santo nos ayude a todos como iglesia, hermanos. Que el Espíritu Santo sea el que escudriñe y que no nos cuadremos entre, no, yo no he dicho ninguna mentira. Que el Espíritu Santo nos ayude, sí, pero has sido hipócrita y eso se llama mentira. Has exagerado en cuanto a alguien o algo, es mentira. Y digas, ay Señor, ayúdame, si me veo así, alértame Espíritu Santo, porque soy miembro de un cuerpo donde yo infecto al cuerpo.
Pablo insiste entonces, hermanos, en la organicidad de la iglesia. Pablo desde el capítulo 4, versículo 1, apunta primeramente a la iglesia, después al matrimonio, a la familia, a los hijos. Si tú sigues avanzando, en los capítulos 5, 6. Pero para él es importantísimo, por eso en el capítulo 4 la iglesia es su preocupación inicial. Mentir en la comunidad es como un órgano enviando señales falsas al cerebro que va a dañar el cuerpo entero. Pablo fundamenta la ética de la verdad en la unión orgánica del cuerpo de Cristo. La mentira en la comunidad, entonces, es como una enfermedad autoinmune. ¿Qué característica tiene una enfermedad autoinmune? El cuerpo se ataca ¿a qué? ¿Te imaginas la iglesia? Atacándose a sí misma por hablar mentira. Ya dije de qué tipo. Y podemos seguir ampliando, lo que significa mentir. Sí. Aumentamos o quitamos la verdad completa, ¿no? ¿Te ha pasado en tu familia? Relaciones entre cónyuges, cómo una mentira puede, y acuérdate, rompe la confianza. En un matrimonio, en la relación que tenemos padres e hijos. ¿Qué pasa cuando tú que eres padre, cuando cachas a un hijo en una mentira? Duele, ¿no? Y en ese momento se rompe la confianza. Digo, hay una relación más estrecha y todo, pero pierdes la confianza en tu hijo. Por lo menos un tiempecito. Dices, te caché en la mentira, Pinocho. Y hay algo que se rompe, tenemos que tener cuidado. En el trabajo, imagínense que nos caractericemos por decir que somos creyentes, pero nos digan, sí, pero es un creyente mentiroso. Tenemos que tener cuidado, hermano. La ética no surge de normas externas, sino de la unidad espiritual en Cristo. La verdad entonces no es un accesorio, sino oxígeno en el cuerpo. No pensemos en que, vamos como iglesia, comunidad cristiana de la gracia a presumir la verdad, no. Sino que veamos que al hablar verdad y cada uno cumpla con hablar verdad y luche por despojarse de la mentira continuamente, cuando nos relacionamos como iglesia, estás dándole oxígeno al cuerpo. Por eso Pablo en Romanos 12:15 dice, así nosotros que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros. Y en 1 Corintios 12, 25 y 26 dice, a fin de que en el cuerpo no haya división, sino que los miembros tengan el mismo cuidado los unos por los otros. Lo vamos a estudiar. Y si un miembro sufre, todos sufren con él. Así que la verdad es necesaria para la iglesia, porque la iglesia no es una organización humana, sino un organismo vivo. Y mentir a un hermano es como engañarse a uno mismo. Así que, hermanos, reflexionemos. Y esta mañana Dios nos hace una invitación a todos a que examines tu corazón. Te pregunto, para terminar, ¿usas mentiras piadosas, exageraciones o medias verdades para quedar bien o evitar problemas? Cada mentira, escucha, por pequeña que parezca, pertenecen al viejo hombre. No pertenecen a ti. Tú eres una nueva criatura. Tú estás vestido, vestida de Cristo. Y tenemos que integrar esta vida cristiana en lo cotidiano, en el trabajo, en la familia, en las redes sociales incluso, hablar verdad, si te gusta publicar cosas. Recuerda, hermano, en la iglesia la mentira destruye la confianza. Escucha esto, en la iglesia un rumor no confirmado, una exageración sobre un hermano, un reporte falso de un ministerio, todo debilita el cuerpo. Un rumor no confirmado, una exageración sobre un hermano, un reporte falso de un ministerio, todo debilita el cuerpo. Spurgeon decía,
Una mentira puede viajar por medio mundo. Una mentira puede viajar por medio mundo mientras la verdad se pone los zapatos. O sea, la verdad es rápida. Un pequeño virus que entra en el cuerpo puede enfermar todo el organismo, ¿no es cierto? Así una mentira pequeña puede enfermar toda una iglesia. Una pequeña mentira. Hay más reflexiones, cuando les dé el material lo van a tener. Terminemos. Hablar la verdad entonces unos a otros no es un detalle moralista, sino una necesidad vital para el cuerpo de Cristo. Individualmente entonces me ayuda a crecer en integridad y santidad. Hablar verdad comunitariamente preserva la confianza y la comunión. Misioneramente incluso hace visible al Dios de la verdad en un mundo de engaño. Recuerda, hermano, la verdad pertenece al reino de las tinieblas. La verdad al reino de Cristo. La iglesia debe ser una familia de transparencia, honestidad y amor, donde la verdad corre libremente y sana las heridas del alma. Vamos a orar. Pues Señor, ayúdanos a seguir reflexionando en este versículo 25. Y ayúdanos, Señor, a recordar que nosotros inmerecidamente hemos sido revestidos de Cristo. Nos hemos despojado del viejo hombre, de las vestiduras que caracterizaban nuestra personalidad en un pasado horrible, feo. Ayúdanos, Padre, primeramente a reconocer en mayor o menor medida, tú sabes la verdad de cada uno de nosotros, cómo la mentira puede estar arraigada, cómo la mentira puede ser algo que surge inesperadamente en nosotros, por protección, para evitar problemas, de muchas maneras nos pudiéramos justificar, pero es mentira, Señor. Porque al aceptar esta verdad en cada uno de nosotros en lo personal, estamos capacitados para despojarnos, para quitarnos esa vestidura que ya no nos corresponde y nos aferremos, que recibamos tu exhortación de despojarnos de esa vestidura de mentira, porque recordemos que somos miembros los unos de los otros y que el hablar mentira dentro de la iglesia local, una pequeña mentira en cuanto a nuestro ministerio, en cuanto a nuestra salud espiritual, emocional, familiar, debilita todo el cuerpo, Señor. Que tu espíritu sea, no yo, ni mi persuasión, ni mi voz, sé tú en cada uno de nosotros, mostrándonos dónde estamos tal vez mintiendo, Padre, dónde estamos usando la mentira para relacionarnos en la iglesia. Y danos arrepentimiento para no ser partícipes de la enfermedad, del debilitamiento y toda clase de confusión en la iglesia local. Ayúdanos a no participar de eso, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Tomemos